Hola, Youtubers. Se han cumplido 100 años del nacimiento de Christopher Lee y creo que se merece un homenaje porque, entre otras cosas, es uno de esos actores que ha atravesado las diferentes generaciones. Ha alcanzado desde la mía, que ya tenemos una cierta edad, hasta gente mucho más joven, seguidor de la Guerra de las Galaxias, pero no de la trilogía original, sino de la precuela y también del Señor de los Anillos. Y no solo eso, sino que también ha sido un ídolo entre los seguidores del heavy metal, que ha grabado con gente como Manowar y otros grupos, que incluso ha tenido un grupo que se llama Christopher Lee Carlomagno, porque él decía que era descendiente de Carlomagno, que su madre, una condesa italiana, era descendiente de Carlomagno y en consecuencia él también lo era. Y la verdad es que en el año 88 le concedieron el gran premio al Heavy del Año, que él cogió con entusiasmo y a una edad avanzada. En cualquier caso, murió con 93 y yo creo que ha hecho suficientes méritos como para que le dediquemos unos minutos, porque la verdad es que tiene una vida tremendamente curiosa. Este hombre nació en 1922, como queda claro. Por cierto, que curiosamente el día de su centenario fue el día después al 125 aniversario de la publicación del Drácula de Bram Stoker. Es decir, que casi todo se conjura para que nosotros le dediquemos unos minutos a este hombre que fue el que más veces interpretó al conde Drácula en la pantalla. Teniendo en cuenta todo esto, vayamos con su biografía. Nace en Belgravia, uno de los barrios de Londres. Su padre es militar, su madre, ya digo, es una condesa que dice que desciende de Carlomagno. El militar desaparece pronto de la vida de esta familia. Ella se casa con otra persona que curiosamente va a ser pariente de Ian Fleming. Es decir, que Christopher Lee y Ian Fleming están emparentados. No solo eso, sino que hay quien dice que el propio Fleming tuvo muy presente a su primo lejano como imagen para James Bond, el que después sería uno de los enemigos de James Bond. Lo más curioso del caso es que verdaderamente Christopher Lee estuvo en el servicio secreto durante la Segunda Guerra Mundial y no sabemos si por fardar o por ponerse alguna medalla, cosa a la que parece era bastante tendente, en alguna ocasión dijo: he tenido que matar gente. Pero bueno, eso permanece en el secreto de sumario. Es verdad que estuvo trabajando en los servicios de inteligencia británicos durante todo ese tiempo y la verdad es que siempre ha tenido ese aspecto misterioso que le ha dado su figura de 1,96, su cara rarita. De hecho, cuando se presentó al casting de El Día Más Largo, no le cogieron porque no daba la imagen de un militar. Lo que son las cosas. Por cierto, que ha hecho de militar en multitud de ocasiones. Pero bueno, al margen de eso, digamos que un primo suyo le convenció para que se dedicara a la interpretación porque decía que por vía materna llevaba la actuación en las venas. Él, que siempre ha vivido un poco como a distancia todo este tipo de cosas, pues se puso a trabajar en el teatro, participó en conciertos, ya desde entonces hizo una versión de Pedro y el Lobo, nada menos que con Yehudi Menuhin dirigiéndola y ocupándose del violín, y trabajó en la radio hasta que en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial, apareció por la televisión en una serie titulada Calidoscopio, pero tendría que esperar 2 años más, hasta 1948, para aparecer en su primera película, que no era otra que La extraña cita de Terence Young. Terence Young, como todo el mundo sabe, todos son casualidades en esta historia, es el tipo que hizo el primero, el segundo y el cuarto de los films de James Bond, así que casi estaba relacionado otra vez con James Bond. La segunda película fue Una noche contigo, que era una versión inglesa del gran éxito estadounidense Sucedió una noche. Y la tercera película, en la que Christopher Lee hacía poquito, las cosas como son, fue el Hamlet de Laurence Olivier. Él hacía de uno de los soldados de la fortaleza de Elsinore, cuando alguien le dice a Hamlet que su padre, el fantasma de su padre, ha aparecido y que vaya a comprobarlo a las almenas. Bueno, después de eso, otra casualidad, su siguiente película es Una canción para el mañana, una película sobre la amnesia, dirigida por Terence Fisher, el tipo que más veces le dirigió haciendo de Drácula y que tenía una gran importancia en la productora Hammer, que fue él junto con Peter Cushing, Christopher Lee y algunos otros, Michael Carreras y demás, los que impulsaron la productora Hammer. Después de eso apareció en una película de estas de espadas, protagonizada por Stuart Granger, Sarah Vaughan, que estaban muy
eran muy famosas por la época. Otra película de Terence Young, No estamos divididos. Después Preludio, y después dos películas de aventuras de las que guardamos todos un recuerdo muy favorable, como son El Hidalgo de los Mares, de Raoul Walsh, con Gregory Peck como protagonista, en la que Christopher Lee hacía de capitán de un barco español, y El temible burlón, de Robert Siodmak, con Burt Lancaster interpretando al pirata rojo que tantos buenos ratos nos ha hecho pasar en la pantalla. Pero bueno, la verdad es que todavía le queda mucho tiempo al bueno de Christopher Lee para conseguir la fama. Aparece en Babies in Baghdad, que es una fantasía oriental. Aparece en Moulin-Rouge, la película de John Huston sobre Anguille Toulouse-Lautrec. Aparece en La princesa de Éboli, otra vez con Terence Young, dirigiendo a Olivia de Havilland, a Gilbert Roland, y bueno, pues aquella historia de época. Aparece en El príncipe negro, otra película de aventuras con Errol Flynn como protagonista. Él siempre de personaje muy secundario. El infierno de los héroes, dirigida y protagonizada por José Ferrer. Aparece también en películas como Tempestad sobre el Nilo, que es una nueva versión de Las cuatro plumas. De hecho, está dirigida por Terence Young, pero con material que había rodado anteriormente Zoltán Korda para la película Las cuatro plumas. O sea, es un remake con todas las consecuencias. Aparece en El Alejandro Magno de Robert Rosen, donde también está Peter Cushing, al que ya había conocido anteriormente, por ejemplo, en el Hamlet de Laurence Olivier. Hace Puerto África, una película de aventuras, o Más allá de Mombasa, o La batalla del Río de la Plata, una de esas películas que reconstruían batallas de la Segunda Guerra Mundial y que eran una auténtica delicia. Esta estaba dirigida por William Powell y Emeric Pressburger, que luego le contrataron para otra película que se tituló Emboscada Nocturna, y ahí, en el año 57, nos encontramos con la Hammer. La Hammer es esa productora que decide sacar a la luz otra vez los monstruos que habían hecho famosa a la Universal a principios de los años 30, y comienza con El monstruo de Frankenstein. Esta película es La maldición de Frankenstein, la dirige Terence Fisher, y el protagonista es Peter Cushing, que hace de Barón von Frankenstein. Pero claro, alguien tiene que hacer de la criatura. Y en lugar de ese aparatoso monstruo que interpretaba Boris Karloff, en esta ocasión crean un monstruo mucho más estilizado, mucho más puesto al día, que no es otro que Christopher Lee, que aparece la mayor parte de la película cubierto por vendas. Le pasaría luego también en La momia, pero bueno, ahí estaría. Y ahí empieza un poco la leyenda. Peter Cushing se convierte en una estrella, Christopher Lee será el secundario a pesar de todo. Sigue trabajando en películas muy variadas, Historia de dos ciudades, hasta que al año siguiente aparecen otra vez los dos, o sea, Peter Cushing y Christopher Lee, en Drácula. Drácula es un descubrimiento, mucho más que La maldición de Frankenstein, en cuya serie Lee no volverá a aparecer, aunque se hacen todavía 5 películas más sobre el barón von Frankenstein protagonizadas por Peter Cushing. Pero Drácula es la explosión del monstruo. Lee le da una nueva dimensión a ese vampiro atemorizador, le da un rasgo erótico muy característico de la Hammer, donde siempre había bellas señoritas dispuestas a ser mordidas en el cuello, y conforma una nueva leyenda. Y como cuando se ponen las cosas de cara nadie va a rechazar nuevas cosas importantes, pues se ponen a hacer nuevas películas dentro de esta línea. Por ejemplo, El perro de Baskerville, la famosa novela de Conan Doyle sobre el personaje de Sherlock Holmes, tiene como protagonista a Peter Cushing haciendo de Sherlock Holmes y a Christopher Lee haciendo de Sir Henry Baskerville, que es un papel menor, como parece que siempre le ocurre en comparación con Peter Cushing, del que era amigo por otra parte, es decir, quizá había algunos celillos profesionales, pero tenían una buena relación. Y a continuación de eso llegará La momia, que alguien dice que es la mejor película de Christopher Lee, porque como va prácticamente tapado durante toda la película, tiene que manejarse solamente con los ojos, y la verdad es que hace una buena interpretación. La momia, particularmente para mí, es una de esas películas inolvidables, pero también es una de esas películas que ves de niño y te dejan impresionado. Así que digamos que mitad y mitad de calidad de la película y mitad de oportunidad de verla.
Y además, mientras tanto, Terence Fisher y Christopher Lee y Peter Cushing van haciendo otras películas, como El hombre que podía hacer milagros y otras muchas cosas. Mientras tanto, corre la leyenda de que hay un desacuerdo en materia financiera entre Christopher Lee y la Hammer. Hay que decir que desde siempre se ha hablado de que Christopher Lee es un tío bastante tacaño. A mí Jesús Franco me dijo en cierta ocasión que no conseguías que te pagara un café ni rogándoselo. Y la verdad es que han contado otras anécdotas en las que no queda muy bien el bueno de Christopher Lee. Pero bueno, al margen de eso, digamos que justamente la Hammer, que va a hacer otra nueva película sobre Drácula que se titula Las novias de Drácula, no puede contar con Christopher Lee porque este dice que no le han pagado el dinero de su trabajo en Drácula. Lo cual es un poco tonto porque después ha hecho varias películas para la Hammer. La momia, El perro de Baskerville, etcétera, etcétera. O sea que incluso las dos caras del Dr. Jekyll, otra vez con Terence Fisher y otra vez, en esta ocasión, adaptando el famoso cuento de Robert Louis Stevenson. Pero bueno, por aquel entonces hay otras productoras que van apareciendo, como la Amicus, que visto el éxito que tienen las películas de la Hammer, deciden participar también en el festín y llevarse su parte del pastel. Y van llamándole al bueno de Christopher Lee, que supuestamente está enfadado con la Hammer, y este acepta películas como por ejemplo El Hotel del Horror o Las manos de Orlac, que es una revisión de la vieja historia del pianista que pierde sus manos y le son implantadas las manos de un asesino. Bueno, pues ya conocéis la historia también. O la más curiosa, que es El terror de los Tongs, que es una película donde el bueno de Christopher Lee interpreta al peligro amarillo, es decir, el típico personaje de largas uñas, ojos rasgados y ambiciones megalómanas que trata de conquistar el mundo, vamos, Fu Manchu, pero en este caso llamado de diferente manera. Pero curiosamente El terror de los Tongs, que fue la primera de este tipo de películas, sirvió después como modelo para un montón de películas de Fu Manchu que interpretaría el propio Christopher Lee. Bueno, lo que son las cosas. Protagoniza en esa época, estamos ya en el año 61, una curiosa película de suspense, El sabor del miedo, con Susan Strasberg de protagonista. Él interpreta al doctor. Él interpreta muchas veces estos papeles secundarios que aparecen por la película para dar un aspecto de seriedad o incluso cierta vis científica de lo que se trata de contar. Como en esta película era de psicología criminal, pues aparece el doctor para dar unas cuantas pinceladas que den prestigio a las teorías que allí se exponen. Hay otras películas como El misterio de los narcisos amarillos, que es una película alemana donde también interpreta a un personaje chino que amenaza al mundo. Películas como Hércules en el centro de la Tierra. Ya había pasado la moda de los peplums y de repente a Christopher Lee le encaloman un papel en un peplum protagonizado por Reg Park y dirigido por Mario Bava, justo de reconocerlo. Tenemos otras películas dirigidas en Alemania, porque por aquel entonces los alemanes estaban copiando muy bien a la gente, e incluso películas inglesas como Los piratas del río sangriento, que son películas de aventuras dirigidas por inútiles como John Gillen, que jamás han hecho una película interesante, o El justiciero rojo de Antonio Marguerite, que está hecha en Italia y que también es un pequeño desastre. Mientras tanto, hace una aparición protagoniza a Sherlock Holmes en la película Sherlock Holmes y el collar de la muerte, que con guión de Kurt Siodmak, el hermano de Robert Siodmak, el del temible burlón, y con dirección de Terence Fisher, se rueda en el año 62. Y después, pues, tenemos El cuerpo y el látigo, otra vez de Mario Bava, La maldición de los Karnstein, de Camilo Mastroquinche, Los piratas del diablo, de Don Sharp, La gorgona, otra vez volviendo al redil de la Hammer, con Terence Fisher, con Peter Cushing y con él, por supuesto, interpretando a esos personajes sacados de la mitología griega. Doctor Terror, dirigida por Freddie Francis. Freddie Francis sería el Terence Fisher de baratillo, el tipo que imitaba a Terence Fisher y, bueno,
cumplía el expediente, pero no iba más allá. Y Doctor Terror era una película de episodios de la Amicus que, ya digo, trataba de llevarse al su terreno el éxito de la Hammer. La diosa de fuego de Robert Day con Ursula Andress y otra vez con Peter Cushing. Estamos hablando de She, el famoso personaje de Rider Haggard que protagonizó 4 de las novelas de este autor y que fue llevada al cine en multitud de ocasiones. El regreso de Fu Manchu de Don Sharp, y aquí empieza ya, esta vez sí, la serie de Fu Manchu más o menos canónica, con Christopher Lee haciendo de Fu Manchu, con el mismo actor, un desconocido, interpretando al Dr. Petrie, pero con diferentes actores interpretando al opositor habitual de Fu Manchu, es decir, Sir Nayland Smith, Sir Dennis Nayland Smith. Es el nombre completo del bueno de esta historia. Después hará La maldición de la calavera con Freddie Francis y después hará Drácula, príncipe de las tinieblas, con la que vuelve otra vez al personaje que le había dado la fama, dirigido por Terence Fisher. Aquí pasa una cosa verdaderamente curiosa. El guion es de Jimmy Sangster. Jimmy Sangster fue el guionista habitual de casi todas las películas y algunos guiones son muy buenos, como las de Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Pero en esta película pasó algo raro porque el personaje de Drácula, además de aparecer prácticamente al final de la película, no pronuncia ni una sola palabra. Después, a la hora de explicar por qué, Christopher Lee dijo que se negó a decir las palabras que había escrito Jimmy Sangster. Y Jimmy Sangster dijo que él no había escrito ni una sola palabra, así que ¿de qué va este? Bueno, pues este fue el retorno de Terence Fisher a Drácula. Después haría de Rasputín, por cierto. El bueno de Lee llegó a conocer a Félix Yusupov, uno de los asesinos de Rasputín. También conoció a Tolkien, por cierto, ya que estamos en esta línea. Vuelve a Las novias de Fu Manchu, después La venganza de Fu Manchu, después tendremos el tormento de las 13 doncellas, La novia del diablo, tenemos Fu Manchu y el beso de la muerte. Después volvemos otra vez a Drácula vuelve de la tumba, otra vez con Terence Fisher, que es una película que está bien, pero ya se aprecia un cierto funcionamiento más o menos mecánico, ya la cosa no funciona. La maldición del altar rojo, compartiendo pantalla con Boris Karloff. El castillo de Fu Manchu, esta vez dirigido por el gran Jesús Franco, o Jess Franco como firmaba para el mercado internacional, la dirigiría en muchas ocasiones más. Y después haría una adaptación de Edgar Allan Poe, El ataúd se tituló la película, el título original era El corazón del Ator. Y por otra parte aparecería en otra película de Jesús Franco, La isla de la muerte, o La carrera de la muerte de Orlon Hester, otra vez con Peter Cushing y con Vincent Price, que es otro de los iconos, evidentemente, del cine de terror. Es verdaderamente agotador repasar la filmografía de Christopher Lee. Pero ocurre que el señor Lee parece que siempre está necesitado de líquido y acepta prácticamente cualquier papel que le ofrezcan. Y hace 8 o 10 películas al año de la más variada condición. Aparece, por ejemplo, en El asesinato de Julio César, que es una película que promueve Charlton Heston, que siempre ha querido hacer de Marco Antonio. Y por otra parte, aparece en El Conde Drácula, que dirige Jesús Franco, que se trata de una revisión supuestamente muy cercana al original de Bram Stoker, cosa que no es ni de lejos, por supuesto, pero que tiene en el reparto a Herbert Lom interpretando a Van Helsing y a Klaus Kinski interpretando a Redfield con su catálogo de muecas y demás. Es una película, pues como casi todas las de Jesús Franco, que solo puede mirarse con cierta compasión y con ganas de divertirse. Y después hace otra película de Drácula, esta vez dirigida por Peter Safdie, que se titula El poder de la sangre de Drácula y que por no sé qué extraña razón a mí es una de las películas de Drácula que más me gustan porque, como es bien sabido, Drácula aparece solamente en el tramo final, la última media hora, pero la primera hora es una revisión de los vicios y virtudes, más vicios que virtudes, de la época victoriana, ¿no? Y entonces, bueno, pues va presentando a los personajes hasta que al final aparece Drácula repartiendo mordiscos y todos sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, ahí queda tranquilamente. Le llama Jerry Lewis
Jerry Lewis, para interpretar un pequeño papel en One More Time, una película protagonizada por Sammy Davis Jr. y que lamento no haber visto, pero de verdad que me gustaría ver esta curiosa mezcla de personalidades y caracteres. Y luego aparece como Mycroft Holmes en la película La vida privada de Sherlock Holmes del increíble Billy Wilder. Ya sabéis que siempre se ha dicho en las novelas y cuentos de Conan Doyle que este Sherlock tiene un hermano que es más listo que él y que es Mycroft Holmes. Bueno, pues ahí está el mismísimo Christopher Lee interpretando al hermano más listo de Sherlock Holmes. Después de eso, vuelve otra vez a hacer una película de Drácula, Las cicatrices de Drácula, esta vez dirigido por Roy Ward Baker, que a mí me parece uno de los mejores cineastas que tiene la Hammer, pero al que se le va la olla con cierta frecuencia a la hora de dirigir. Con todo, mis respetos hacia él, porque me lo ha hecho pasar muy bien en el cine. Luego, otra adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se tituló El monstruo, ya estamos a comienzos de los años 70, hace una aparición en un western titulada Ann Cowder, que está dirigido por Bart Kennedy y, bueno, pues es un spaghetti western más o menos adaptado a las circunstancias. Una mujer es violada, su marido asesinado y ella después se toma su venganza con gente como Robert Culp o Ernest Borgnine en el reparto. Y Christopher Lee pues hace de maestro de armas prácticamente en la película. Luego participa en Umbrella, que es una película de Pere Portabella que pertenece a la Escuela de Barcelona y que es una de esas películas rarísimas de Pere Portabella con colaboración de Romain Gubert y de Joan Miró, y que es una película experimental donde, bueno, pues le contratan a este buen hombre y hace lo que puede. La verdad es que la recuerdo con cariño, pero no con demasiado interés. Pero bueno, en cualquier caso, vamos ya a Drácula 73, que dirige Alan Gibson y que es la última de estas películas donde va a interpretar a Drácula junto con Peter Cushing, que interpreta a Van Helsing. Ya estamos en el año 72. Y luego los dos, Peter Cushing y Christopher Lee, participan en una curiosa película titulada Pánico en el Transiberiano. Es una película española de Eugenio Martín, donde también está Telly Savalas en el reparto, y un larguísimo reparto español, que está muy bien la película y cuenta cómo en el Transiberiano hay una caja misteriosa donde, oh sorpresa, hay algún monstruo y hay una serie de personajes muy variados, pues los ingleses que viajan allí, las damas de la alta sociedad, el militarote que interpreta Telly Savalas, y se van mezclando los personajes, y la verdad es que la película está muy bien y si podéis recuperarla podéis pasarlo fantásticamente. Y luego ya pues Noche Infernal, otra vez con Peter Cushing, o El esqueleto prehistórico, que pretende dar un cierto toque científico a la aparición de un misterioso cuerpo, o Los ritos satánicos de Drácula, en compañía también de Peter Cushing. Había dicho que lo último era Drácula 73 porque estas películas ya son como muy serie Z. Ya han perdido incluso el encanto de la serie B típico de la Hammer y ya está producido casi por cualquier individuo. El hombre de mimbre, que es una película muy interesante, dirigida por Robin Hardy, y en la que aparece gente tan rara como Lindsay Kemp, por ejemplo, sobre una vieja leyenda acerca del sacrificio y los ritos de sacrificio a los dioses, que es una película que ha sido revalorizada últimamente y que la verdad incluso ha tenido una nueva versión que no está a la altura de la original. Luego participa como Rochefort en aquella historia de los tres mosqueteros, donde Michael York era D'Artagnan y Oliver Reed era Athos y Richard Chamberlain era Aramis y Charlton Heston era el cardenal Richelieu y Faye Dunaway era Milady. Bueno, pues aquí el bueno de Christopher Lee hacía de Rochefort, que era el sicario de Richelieu. Interpretó este papel aquí y en la película que años más tarde retomaría la vieja idea. Luego Lugares tenebrosos en el año 74 e inmediatamente es Scaramanga en la película El hombre de la pistola de oro, la nueva película de James Bond, que es la segunda de las protagonizadas por Roger Moore. Había dejado Sean Connery el papel, nos habíamos olvidado ya de George Lazenby y Roger Moore había empezado su carrera en Vive y deja morir, y El hombre de la pistola de oro es la segunda película. Seguramente será
si no la peor, una de las peores de toda la serie, y vista ahora resulta hasta ridícula con esos aparatitos que pretendían ser del futuro y que son de cartón piedra. Pero bueno, él fue también un estupendo villano dentro de la serie de James Bond, y como tal hay que aceptarlo. Seguimos en los años 70, los mercenarios de los diamantes, la monja poseída, compartiendo pantalla con Richard Widmark, que también estaba ya muy de capa caída. Una película francesa, Drácula, padre e hijo, dirigida por Edouard Molinaro, y que no he visto y que me apetecería mucho ver, la verdad, es que no acabo de entender. La idea es que Drácula está avergonzado porque su hijo no se decide a morder cuellos, o sea, será una comedia estúpida seguramente, pero como no la he visto, ¿qué vamos a hacer? Luego es uno de los actores invitados de Aeropuerto 77, dentro de la saga de Aeropuerto. Esta es la que se cae el avión en el mar, que el piloto es Jack Lemmon, que quien le mandaría a meterse en estas historias, y bueno, pues en el reparto hay gente de la más variada condición, gente de una edad, de otra, para gustar a casi todos los públicos. Después él sigue con lo suyo, El Círculo de Hierro, con David Carradine, que ya por entonces había sido Kung Fu en la televisión. Caravanas, de James Fargo, que es una película de aventuras bastante potente e interesante. Después de eso, Alfombras Mágicas, que es una película de fantasía oriental que, bueno, pues podría ser mejor. Participa en Pasaje Mortal, aquella película en la que Anthony Quinn era un Mugalari que pasaba a James Mason y a su familia en tiempos de la Segunda Guerra Mundial a través de los Pirineos. Películas como, por ejemplo, El Felino, que interpretaba gente como Capuchin o Woody Strode. Era la época en que generalmente los actores que estaban de capa caída aceptaban casi cualquier trabajo. Estaba John Huston aquí, o Donald Pleasence, vamos a olvidarnos de este tipo de cosas. Hay una película de aventuras titulada Operación Isla del Oso, basada en una novela de Alistair MacLean, el de los cañones de Navarone, que está bien. Don Sharp es el director. Participa en el 1941 de Steven Spielberg. Él es el oficial alemán que va en el submarino japonés que se supone que está invadiendo Estados Unidos. Aparece en Golpe por Golpe, una película de Chuck Norris, o La Salamandra Roja, que es una película europea que trata de imitar a las americanas con un reparto internacional y con mucho éxito, o Safari 3000, otra vez con David Carradine, haciendo lo que puede con personajes de este tipo. Y luego, pues, El Retorno del Capitán Invencible. La verdad es que nos queda poquito, pero terminamos ahora. Sigue encontrándose con los clásicos del mundo del terror, Peter Cushing, Vincent Price, ya todos un poco desmejorados, estamos en los años 80, aparece en Aullidos, aparece en Gremlins, en la segunda película de estos bichitos tan molestos y tan divertidos, aparece en otra película de Jesús Franco, bueno, en varias películas de Jesús Franco, como por ejemplo Misión Oscura, y Una canción para Berlín, con Mark Hamill, nada menos, en el año 89. Mark Hamill ya casi había visto pasar el éxito de Star Wars, de la primera trilogía, y se apuntaba a prácticamente cualquier cosa. O La Máscara Asesina, en compañía de Rod Taylor. O El regreso de los mosqueteros, como decíamos antes, donde vuelve a interpretar a Roquefort. O una versión de La Isla del Tesoro, dirigida por el hijo de Charlton Heston, y donde Charlton Heston, interpreta a Long John Silver. Y tenemos El ladrón del arco iris, que dirige Alejandro Jodorowsky, que se metía en todos los charcos que pillaba por el camino, y que volvió a juntar a Peter O'Toole y a Omar Sharif, que fueron lo que fueron en Lawrence de Arabia y después estuvieron juntos otra vez en La Noche de los Generales, y que en El ladrón del arco iris volvieron a coincidir. Y volvió a hacer de Sherlock Holmes en Sherlock y la prima donna, que, bueno, en esta ocasión era una película para televisión, pero ahí quedó. Hizo una colaboración en El tren de la muerte, recordaréis, esta película estaba protagonizada por Pierce Brosnan y era una película de aventuras sin mayor trascendencia, y apareció, para su desgracia diríamos, en la última película de Loca Academia de Policía, que quién le mandaría a meterse en eso, salvo que necesitara cash inmediatamente. Después de esto haría La sombra del faraón, que es una película dirigida por Russell Mulcahy,
que era el tipo aquel capaz de atontar un poco al espectador a base de planos muy cortos y golpes destellantes y luces estroboscópicas, y la verdad es que no pasará a la historia. Después haría una colaboración con Tim Burton, y no sería la única, pero empezó en Sleepy Hollow, y a partir de ahí apareció en otras 4 películas de este hombre. Después tenemos que citar su colaboración en El Señor de los Anillos, por supuesto, porque aquí fue contratado para interpretar a Saruman. Cuenta la leyenda que el bueno de Christopher Lee, cuando le matan en la serie, le había dicho a Peter Jackson que le apuñalaban, y entonces él caía gritando. Y él le dijo, no, no, tú no sabes cómo muere alguien apuñalado. Cuando a alguien le apuñalan en la espalda, le perforan los pulmones, y entonces no puede gritar porque no tiene aire que expulsar. Entonces Peter Jackson dijo, vale, vale, muérete en silencio. Pero bueno, esto permitió que Christopher Lee empezara a ser considerado por las nuevas generaciones, que vieron en su interpretación pues un rescoldo del pasado y una admiración por el tipo que hizo esto. Y al mismo tiempo, y estamos a principios del siglo XXI, aparece haciendo de Conde Dooku en Star Wars, en la segunda trilogía, o la primera, depende cómo se vea, bueno, la precuela, haciendo este conde, que evidentemente remite al conde Drácula, pero que casi es un chiste por parte de la gente de Lucasfilms, que dice, ya que tuvimos a Peter Cushing en la primera película, pues vamos a tener a Christopher Lee en esta segunda trilogía. Participa en Los Ríos de Color Púrpura número 2, participa en muchísimos videojuegos, porque con esa voz que tenía este hombre, la verdad es que impresionaba. Es cuando hace todas esas colaboraciones con músicos relacionados fundamentalmente con el heavy metal, monta su propio grupo, hace narraciones, aparece en multitud de ocasiones, y trabaja con Tim Burton, como por ejemplo en Charlie y la fábrica de chocolate, o La novia cadáver, donde, como se sabe, es una película de animación, entonces él pone la voz. La voz ha sido siempre uno de los aspectos más importantes en la carrera de Christopher Lee. Lamentablemente la hemos escuchado casi siempre doblada, es decir, no la hemos escuchado, y eso siempre ha sido un problema. También participa en La Brújula Dorada, esa gran superproducción que no fue mucho más allá, en El color de la magia, que fue una adaptación de las novelas de Terry Pratchett, donde este hombre interpretó a la muerte, nada menos que a Mort, uno de los personajes más famosos de las novelas de Terry Pratchett, de Mundo Disco, ¿no? Que es otra de esas series fundamentales para los aficionados a la fantasía. Después de eso, aparece en Alicia en el País de las Maravillas, otra de las películas de Tim Burton. Aparece en una película de John Landis, en Burke y Hare, en Tiempos de Brujas, junto a Nicolas Cage, fantástico, haciendo de cardenal. La cantidad de veces que este hombre habrá hecho de religioso en sus películas. En La invención de Hugo, del mismísimo Martin Scorsese, que en este homenaje a la literatura juvenil también quiere rendir homenaje a estos actores. Vuelve a trabajar con Tim Burton en Sombras Tenebrosas, aparece interpretando a Saruman, como no podía ser de otra manera, en El Hobbit, en Tren de Noche a Lisboa, con Jeremy Irons, en la que interpreta a un sacerdote, como ya digo, era uno de los papeles característicos de este hombre, y luego tiene alguna adaptación de Edgar Allan Poe en Los Cuentos Extraordinarios, aparece en La chica de Nagasaki, que es una adaptación del Madame Butterfly, y bueno, pues a partir de ahí Ángeles de Notting Hill y Tiempo de Guerra, que es una serie para televisión en la que él hace de narrador. Le nombran comendador de la Orden del Imperio Británico, recibe el premio Spirit of Metal, ya digo, cuando ya tenía 88 años, comandante de la Orden del Imperio Británico, yo que sé cuántas condecoraciones, le nombran Sir, por supuesto, y pasará a la historia con el nombre de Christopher Lee. 100 años se cumplen de su nacimiento, ahí queda todo el trabajo tremendo de este hombre. La verdad es que resulta un poco agotador, pero muy satisfactorio. Esperamos que os lo haya parecido a vosotros también.